Eso, Tilín. Wow, Tilín. Eso, Tilín. Es que si decimos groserías, la gente se va y YouTube nos castiga. Eso, Tilín. Wow, Tilín. Eso, Tilín. A su mecha, Tilín. Así ya más políticamente correcto y ya no pasa nada. Arrancamos Historias Burgas, el mejor podcast de historia en el mundo, con el éxito de chicos y grandes, Tony. La canción que le está rompiendo en México, Latinoamérica, el continente americano, Occidente, el mundo entero, la cumbia de Tilín. Ahora sí, después de bailar la cumbia de Tilín, dije, ¿de qué vamos a hablar? Estaba viendo yo las noticias y de repente vi que un par de mozalbetes, no mozalbetes porque uno tiene 41 años y el otro tiene 21 años, un mozalbete ya nada mozalbete y un cuarentoni, se les ocurrió echar pintura a una banca que está en una calle de la colonia tabacalera, colonia y calle en donde se conocieron for the very first time o por primera vez Fidel Alejandro Castro Ruz y Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara. Le aventaron ahí pintura blanca o qué sé yo. Hay que reconocer el valor histórico del lugar. Está bien que estés en contra del comunismo y del marxismo-leninismo, que al principio dijo Castro que no, pero que después dijo que siempre sí. Está bien que ideológicamente estemos en contra, pero reconozcamos el valor histórico del lugar, porque es un lugar importante. Entonces fui yo corriendo por mi mapa mundi que tengo aquí atrás y dije, mapa mundi, si tú también me das la señal, sin lugar a dudas, hoy hablaré de él. Que le doy vuelta a mi mapa mundi. Aquí está. Que cae en la isla de Cuba. Dije, viajemos hasta la hermosa y paradisíaca Cuba. Lugar en donde los turistas del mundo se la pasan a todo dar, pero en donde los cubanos no la pasan nada bien, para hablar de los secretos, de lo que nadie sabía, de lo desconocido, de la historia detrás del mito de Daniel Bisoño. Fidel Castro, ¿cómo no? Vamos a dedicar Historias Burgas para hablar de Fidel Castro, su infancia, su educación, su vida, su obra, su pensamiento, pero principalmente, porque eso tenemos que pasar por ahí para entenderlo, pero principalmente vamos a hablar de aquello que no sabías sobre Fidel Castro, que tal vez sí, pero no está de más. ¿Por qué? Porque aquí, además de divulgar la historia, Antonio Guerrero, fíjate, Tony, ¿sabes? A ti te dicen Tony, el empresario que le vendió el Granma, el yate Granma, en donde más de 80 tripulantes zarparon del puerto de Veracruz para llegar al puerto de Cuba iniciar la revolución cubana, se lo vendió un empresario de nombre Tony, bueno, Antonio, pero le decían Tony, todos lo conocían como Tony, a Fidel Castro. Ya llegaremos allá. Pero hoy entenderemos esos secretos desconocidos de Fidel Castro en Historias Breves. Agosto de 1926, el día 13, ahí nace en la provincia de Oriente, en Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz. En esta región de Oriente, si ustedes conocen una canción que se llama Chan Chan, de Buenavista Social Club o algo así, que dice, de Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí, cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe. En esta región de la isla de Cuba fue donde nació Fidelín. Un niño, digamos que nació, pues no en las mejores condiciones económicas, varios hermanos, 7 hermanos, Raúl uno de ellos, Juanita la desertora otra de ellos, sus papás analfabetas, pues nació ahí en condiciones bastante precarias, ¿no? Pero los papás, gracias al trabajo duro y a una granjita que tenían ahí en la región, pues salieron adelante, de tal forma que ya para la primaria, Fidel Castro, Fidelín, pudo irse a estudiar la primaria, la secundaria y el bachillerato a Santiago de Cuba, pasándola a todo dar, pero eso sí, con una educación religiosa. Con las Sallistas, Indivisa Manent, la mejor institución, la fraternidad de escuelas cristianas, Indivisa Manent, Sempre Fidelis, La Salle. Con las Sallistas y también con jesuitas, y así fue su educación hasta que termina su bachillerato. Un niño ya con bastante inquietud, con bastantes pensamientos de quererse abrir al mundo y conocer otro tipo de filosofías, muy bueno para los deportes, muy bueno para el básquetbol, pero decide estudiar el derecho, decide irse a estudiar a la Universidad
de La Habana, Derecho, Derecho Diplomático y otra, Ciencias Sociales. 3 licenciaturas, Tony. 3. Yo con trabajos terminé la secundaria. Ahí es donde se acerca por primera vez a unos libros que agarra. Voy a aprovechar este momento, ¿no? Para representar gráficamente cómo es que agarra su libro. ¡Ay, qué curioso! Oye, ¿eso qué? Es una libreta Virgas que está disponible en Instagram, @solo.mandy. No sé cuánto cuesten, ahí pregunten en @solo.mandy, pregunten por promociones, trae su logo, trae su firma por dentro personalizada y si ustedes me dicen en qué día nacieron, yo les escribo un texto, una bonita prosa diciéndoles una cosa chingona que haya pasado el día de su cumpleaños. ¿Les parece? Entonces, por ejemplo, yo me la autocompro, güey, me la autocompro y digo, ¿qué pasó el 25 de noviembre? Me pongo a pensar en mis archivos históricos cerebrales y deduzco que el 25 de noviembre del 2016 murió, nada más y nada menos, en La Habana, Cuba, Fidel Castro. Entonces, @solo.mandy, hay libretas virgas, ustedes me dicen qué día nacieron y yo les anoto una cosa ahí chingüengüenchona. 1945, el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial. En ese año es cuando está ya entrando a la universidad nada más y nada menos que Fidel. Esta es frase de locutor de radio que no tiene tiempo, güey, más bien que le sobra tiempo, que no tiene nada que decir. Entonces como que voltea a ver el reloj y dice, 5 de la tarde con 11 minutos. Vámonos nada más y nada menos con esta bonita melodía que le pertenece a Soda Stereo y lleva por título la canción de Soda Stereo. ¿Cómo no? Ahí venimos, 5 de la mañana con 10 minutos. ¿Te fijaste? No dijo absolutamente nada, güey. El nada más y nada menos sirve absolutamente para nada más y para nada menos, cabrón. Pero ahí estaba Fidel Castro, ahí estaba estudiando Derecho, Derecho Diplomático, Ciencias Sociales y se acerca por primera vez al pensamiento de Marx, al pensamiento de Lenin. Empieza a entender de qué se trata este pedo en el mundo, que qué pasaría si todos fuéramos iguales y si el poder económico no estuviera en unos cuantos que tienen el capital, sino estuviera en el trabajador y que todos ganáramos igual y que todos trabajáramos igual y que todos disfrutáramos de los mismos privilegios, que todos tuviéramos seguridad social, que todos tuviéramos salud, que todos tuviéramos educación, vivienda, trabajo, sueldo. Ahí se acerca por primera vez, nada más que pasaron los años y lo aplicó muy mal, porque en Cuba hay una profunda desigualdad. Están aquellos que son los cercanos al poder, los cercanos. Ahora, también acaba de venir a México Díaz-Canel, ¿no? Los cercanos a Díaz-Canel, los cercanos a los Castro y que pues, viven ahí en el Vedado, viven muy bien, hay buenos coches, parece Miami aquello, Tony. Miami Vice, pero están aquellos también que viven en condiciones precarias, con su tarjetita, con su ración de frijol, con su ración de trigo, con su ración de carne de puerco, con sus 3 huevos al mes para vivir. Bueno, les salió mala jugada, pero ahí en la universidad se acerca por primera vez a este pensamiento marxista. Le hace sentido, pero hasta ese momento Fidel Castro no se ha declarado de ninguna forma partidario del comunismo. Es un chavo con inquietudes, como todos cuando estamos en la época universitaria, Tony. Y entonces se afila a un partido, el Partido Ortodoxo Cubano, y en ese momento el presidente de Cuba era Pío Socarrás. Va como candidato al Congreso Fidel Castro y en ese momento le dan un golpe de estado a Pío Socarrás. Y se lo dan nada más y nada menos que el HDP Fulgencio Batista. Y es que no hay uno bueno, Tony. Fulgencio Batista, malo. Fidel Castro, malísimo. O tal vez Fulgencio malísimo y Fidel malo. No lo sé. El punto es que por primera vez iba a aspirar a un puesto de elección popular. Pero cuando da el golpe de estado, Fulgencio Batista contra Pío Socarrás, se queda sin candidatura, se queda sin nada, se anulan las elecciones y de facto en ese golpe de estado, el presidente y la máxima autoridad en Cuba era Fulgencio Batista. A los Estados Unidos de Norteamérica esta noticia les pone muy feliz. Fulgencio Batista pues era su candidato. Pues para que Cuba siguiera siendo el casino, el patio trasero de los Estados Unidos y principalmente el lugar en donde los empresarios estadounidenses tenían pues ahí sus negociazos. Tenían que sus cañaverales, que sus hoteles, que sus bienes raíces, tenían mucho negocio, ¿no? Harto business y el know-how de hacer el negocio en Cuba. Entonces, Fulgencio Batista se los iba a permitir. Es por esto
que en el golpe de estado de Batista contra Carlos Prío Socarrás en 1952, pues los Estados Unidos reconocen como legítimo presidente al general Fulgencio Batista. Fidel iba a ser candidato, se enoja y organiza a la chaviza joven del Partido Ortodoxo para dar otro, no golpe de estado porque no pertenecían al ejército, pero sí asaltar al cuartel Moncada, al Palacio de Justicia y tomar el control del gobierno. Organiza a varios chavos y entonces en 1953 se da lo que se conoce como el asalto al cuartel Moncada. ¿Qué día? Se preguntarán ustedes. 26 de julio. Por eso el movimiento se llama 26 de julio, porque el 26 de julio de 1953, la chaviza joven, ortodoxa y Fidel Castro, Raúl y varios más, se van contra el cuartel Moncada vestidos de sargentos. Este era el código. Únicamente los que trajeran bota diferente, ¿hasta dónde las botas más o menos, Tony? No, pues hasta arriba. Hasta arriba, ¿no? O sea, bota militar. Hasta acá arriba. Era la diferencia. Así se iban a diferenciar. Los que trajeran bota distinta, esos eran los del movimiento 26 de julio. Se empieza ahí a dar el encontronazo, balazos, putazos o qué. Putazos o qué. Putazos o qué. Putazos o qué. Hay tres frentes, ¿no? Uno en el Palacio de Justicia, cuartel Moncada y otro en donde estaba alguien más que no me acuerdo cuál. Pero el chiste es que en el cuartel Moncada el plan era, si fracasamos, huimos a la Sierra Maestra, esta sierra que justamente Fidel conocía también porque había nacido en esa región de Oriente, pues a emprender la huida. Sale mal. Si logra escapar Fidel, lo capturan a los días y lo meten al tambo, como a Rix. 15 años de prisión. Le dieron 15 años de prisión. Y fíjense, esta es una constante entre varias personalidades históricas del mundo. Hitler estuvo en prisión y ahí escribió Mein Kampf. Nelson Mandela pasó, creo que el 90% de su vida, no exageré, pero pasó gran parte de su vida en prisión. Y por supuesto Fidel Castro, él como abogado, no sabía y conocía muy bien las leyes y se autodefiende en el juicio. Y ahí es donde dice la célebre frase, la historia me absolverá. Y hasta el día de hoy la historia no lo ha absuelto porque hoy es considerado uno de los más grandes dictadores del mundo. 15 años de prisión y en ese momento Fulgencio Batista dice, ok, vamos a darle el perdón, no quiero que las aguas se me empiecen aquí a poner turbias, yo acabo de tomar el control, quiero que todo esté en paz, Fidel te perdono. Lo perdona y solo pasa 22 meses en prisión. Sale corriendo para los Estados Unidos y ahorita vamos a platicar de los secretos. Vamos a platicar de cómo amaba Fidel Castro Nueva York y de cómo amó México y de cómo amó a las mujeres y de cómo amó sobrevivir porque según esto tiene un récord Guinness. De Estados Unidos se viene a México y aquí en México pues empieza también a juntar a la chaviza que había resistido al golpe de estado de Fulgencio Batista y aquí ya estaba Camilo Cienfuegos, aquí ya estaba su hermano Raúl, Raúl Castro, el otro Castro, y aquí es donde conoce a Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara. Se ponen a platicar, supuestamente dice Fidel que 10 horas de plática, que una plática muy intensa y que a las 10 horas Fidel convenció al Che Guevara que se uniera a la revolución cubana. En México se entrenan, en México se reúnen, en México hacen el plan, en México compran el Granma y de México zarpan hacia Cuba con la intención pues de tomar el poder. Llegan a Cuba, la revolución no triunfa sino hasta 1950, finales del 58, inicios del 59, resiste mucho tiempo en la Sierra Maestra, ahí conoce y ahorita platicaremos a una de sus amantes, una guerrillera, hasta que Fulgencio Batista a finales, en diciembre del 58 huye y es la entrada triunfal iniciando el 59 de Fidel Castro a La Habana. Lo que viene después, ya lo conocemos, Fidel Castro diciendo, a ver, ya tomé el control, va a haber elecciones, va a haber democracia, ahorita vamos a poner todo en orden, la revolución ahorita triunfó, pero no se apuren, dice, yo no soy comunista, yo de ninguna forma comparto el pensamiento comunista, no tengo nada que ver con la URSS, aquí todo va a estar bien y la gente dice, a huevo, Fidel, el DS juega con él y ahí estaban todos apoyando a Fidel, pero Fidel
empieza pues a ejercer ciertas medidas económicas que afectaron directamente a los Estados Unidos. Y cuando a los Estados Unidos le picas un tanate, los Estados Unidos contestan como leones. Pues se dejan ir los Estados Unidos principalmente, y el conflicto empieza con el presidente Eisenhower y después lo retoma Kennedy, que Kennedy es muy conocido por su conflicto contra Cuba, la guerra de los misiles, en el contexto de la Guerra Fría. Cuando los Estados Unidos reaccionan y le empiezan a poner el bloqueo económico, que no empieza con Kennedy sino con Eisenhower, Fidel se queda así de ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Levanta la mano aquel que le iba a ayudar, Nikita Khrushchev, de la URSS. En ese momento es cuando Fidel declara ser marxista-leninista, y desde ese momento empiezan las políticas comunistas en Cuba. Guerra de los misiles, una tensión que duró más o menos 10 días. Antes de la guerra de los misiles, el asalto a la bahía de Cochinos, Playa Girón, que es un fracaso absoluto. Después viene la crisis de los misiles, casi 10 días en donde la URSS manda un chingo, más de 40 ojivas nucleares, más de 40 misiles nucleares a La Habana, y ahí van los submarinos, y entonces Khrushchev y Kennedy con el teléfono rojo comunicándose, y Kennedy le decía, tú no te acercas, y Khrushchev le decía, ¿cómo que no? Mis misiles van para allá, y entonces estaban a punto de apretar el botón para que el mundo terminara, Tony. Apocalipsis nuclear. La URSS tenía más o menos unas 30,000 ojivas nucleares. Estados Unidos más o menos 40,000. Suficiente para acabar con el mundo varias veces. Estados Unidos tenía misiles en Turquía apuntando hacia la URSS, y la URSS iba a poner misiles en Cuba a 200 kilómetros de los Estados Unidos. Entonces la cosa se iba a poner dura. La cosa dura y dura hasta que dura y duró dura hasta que cupo la prudencia en alguno de ellos, y ese fue Nikita Khrushchev, que aunque aseguró que él no se iba a retirar, cupo la prudencia y dijo vámonos de retache. Fidel, títere, solo títere de estos acontecimientos que sucedieron en octubre de 1962. Después de ahí, pues ese bloqueo económico que perdura hasta el día de hoy por parte de los Estados Unidos, y que después de la muerte de Fidel, después de que estuvo Raúl en el poder, ahora que está Díaz-Canel en el poder, permanece, y que bueno, tiene al pueblo cubano sumergido en la miseria y en una gran crisis. Sí, por culpa de los Estados Unidos, sí, también por el sistema económico que rige el día de hoy a Cuba. Pero vamos a lo que nos compete, a lo que te truje chencha, al ventaneando histórico, para conocer los secretos, el chismecito histórico de Fidel Castro. Pues qué te cuento, Pati, que Fidel era un amante de Nueva York. El gran enemigo del imperialismo yanqui, el gran enemigo del sistema capitalista, de este monstruo llamado Mickey Mouse, pues era un amante de los Estados Unidos. Así lo demuestra, primero, su luna de miel. En 1948 se casa con su primera esposa, Mirta Díaz Balart. Se casan y dicen, oye, tenemos varias opciones, ¿no? De luna de miel. Está el clásico viaje al hotel de Nickelodeon, allá en la Riviera Maya. Nos podemos ir también a darnos un acapulcazo, pero no está tan padre, el mar lleno de pañales y popó. O nos podemos ir a Manhattan. Dice Mirta, que era, por cierto, hija de un gran político cubano, hermana de un gran político cubano, parte del gabinete de Fulgencio Batista, y le dice Mirta, gordo, ¿por qué no nos vamos a Nueva York? Ya sabes que en Nueva York está la tienda de los M&M's, está la Estatua de la Libertad, está en el Central Park. Le dice Fidel, órale, me hace sentido, y se van 3 meses a Nueva York, tranquilito. Rentaron un departamento ahí. Fidel conoció por primera vez Nueva York y quedó cautivado tanto que regresó varias veces más, algunas veces para dar discursos ante la ONU, algunas veces para recaudar fondos, pero era un gran amante de Nueva York. En octubre de 1955, Fidel regresó otra vez a Nueva York para hablar en frente de casi 800 exiliados cubanos, exiliados del golpe de estado de Fulgencio Batista, para dar un discurso contundente en Nueva York, en la cuna del capitalismo, Nueva York. Habló en frente de 800 exiliados cubanos. ¿Para qué? Para pedir billete. ¿Para qué? Para armar la revolución. Segunda visita a Nueva York. Ahí en Manhattan, Tony, tú que conoces muy bien, está la 74 y la 75 de la calle ahí, Ámsterdam. Pues ahí, aunque no lo creas, Antonio Guerrero, Fidel Castro tuvo oficinas, y ahí estaban las oficinas en Nueva York del movimiento 26 de julio
para justamente seguir recaudando fondos. Ahí había una bandera roja con negra y ahí iban los cubanos exiliados a dar su billete e inclusive jóvenes norteamericanos iban ahí a decir que ellos querían participar de la revolución y a dar fondos. ¿Oficinas en Nueva York, Tony? La Gran Manzana. La Gran Manzana. La que tiene la Yamilet se llamaba, una que un futbolista, no voy a decir nombres, se anduvo ahí merendando y tenía aquí una gran manzana. Ya que triunfó la revolución, en 1959, Fidel, a sus 32 añitos, regresó a Nueva York para dar un discurso en frente de más de 15,000 personas para hablar de cómo había triunfado la revolución. No solo fue a Nueva York a dar un discurso, fue a Nueva York a saberse rockstar. Porque en esa visita en 1959 a Nueva York, la policía neoyorquina tuvo que escoltar a Fidel Castro. Las mujeres se derretían por él así, ¡ah! Como los Beatles, ¡ah! Como Justin Bieber, ¡ah! Como Shawn Mendes, ¡ah! Como Era Maclovio. como yo. Era un rockstar, la policía lo escoltaba, él salía y hay testimonios de mujeres estadounidenses diciendo que era guapo, que era sexy. Y sí, imagínense un tipo en sus 32 años, barba tupida, puro en mano, vestido de militar, ¿cómo no las iba a cautivar? Se hospedó ahí en el Hotel Pensilvania, se la pasó a todo dar y principalmente se dio la vida de rockstar. En 1960 regresó a Nueva York, digamos que no por gusto, o tal vez sí, pero más por necesidad, porque en Nueva York pues está la sede ahí de las Naciones Unidas. Regresó a dar un discurso en el 60, el famoso discurso en las Naciones Unidas que duró casi 4 horas y media, para ser exactos, 4 horas 29 minutos. Imagínate a Fidel echando choro 4 horas con 29 minutos. Me hubiera gustado verlo únicamente pues por el valor histórico. Pero la neta, qué hueva. 4 horas 29 minutos del discurso anti-yanqui, del discurso diciendo que el pueblo cubano, bla, 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 bla. Imagínate, Tony, una mañanera de 4 horas 29 minutos. No hay quien la aguante, güey. Tercer informe. Fue el tercer informe. Tal cual. Así, 4 horas. Y el pueblo cubano hubiera hecho un TikTok. Se pone Fidel así, se pone Fidel señalando aquí. Así, güey, es así. Tun, 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 tun. Exacto, diciendo sus logros y qué iba a hacer con él. Hubiera hecho un TikTok. Fidel, vaya, regresó varias veces más en su vida a Estados Unidos. Pero digamos que la nación que tanto odiaba a Fidel y que también odiaba mucho a Fidel, pues fue parte importante de su vida, conoció el Bronx. Se quedó inclusive algunas veces en el Bronx. Tenía como una relación real con las clases más bajas de Nueva York. Y no solo eso, sino que Nueva York fue fundamental para tener recursos para que él pudiera hacer la revolución cubana. Así que, ¿para qué tanto odio? Es más, su hermana Juanita Castro, se exilió. Es una ferviente anticubana fidelista, no anticubana, no, porque es cubana y ama a su país, pero una anticastrista, no anticastrista, pues su apellido es Castro, una antisistema de gobierno de Fidel Castro. Su hermana fue opositora, sí es agente de la CIA, sí participó del espionaje, pero bueno, hasta en Nueva York acabó su hermana. ¿Ya lo ven? Lo que te choca, Tony, te checa. Pero vamos a hablar del amor que Fidel también le tuvo a México y de la importancia que tuvo México en su vida. Recuerden que después de ser liberado, tras el intento de golpe en el asalto al cuartel Moncada, se va exiliado a Estados Unidos, de ahí se viene a México y aquí conoció a Ernesto Guevara de la Serna, el Che, que hasta ese momento solo se llamaba Ernesto Guevara. 1955, esta plática de 10 horas en donde, según Fidel, convence al Che de unirse a la Revolución Cubana. El Che, médico argentino, que venía viajando por Latinoamérica con un ferviente pensamiento marxista, él sí aguerrido, y que al final dijo, órale, me gusta esto de la revolución, me uno hasta las últimas consecuencias. Seguro, le dijo Fidel, y el Che le dijo, bueno, con una condición, que cuando la revolución triunfe, me permitas regresar a mi amada Latinoamérica a seguir la revolución. Yo tuve la oportunidad, Tony, de estar en Cuba y la gente con la que platiqué me decía en secreto, el Che fue asesinado por Fidel. ¿Creen que Fidel mandó matar al Che? No lo creo, pero aquí en México conoció al Che Guevara.
Otro lugar importante, Morelos, ahí en la calle Morelos y Bucareli, en el centro. Está muy padre, ahorita pues, mucho puesto ambulante, ratas, suciedad. Pero ahí está el Café La Habana. El Café La Habana que fue visitado por Octavio Paz, que fue visitado por García Márquez, en donde muchos intelectuales pasaron ahí tomando café, que después se convirtió en orina amarilla. Pero ahí también se reunió Fidel Castro con el Che Guevara, y ahí en ese café de La Habana, el Che y varios miembros más de la revolución se pusieron de acuerdo para hacer el plan que ferrocarril, R con R cigarro, R con R barril, rápido las ruedas del ferrocarril, derrocaría a Fulgencio Batista. Ahora, Ayotzingo, ahí fue donde se entrenaron en las artes balísticas, misilísticas, disparísticas, todos los integrantes que se subieron al Granma y que zarparon para derrocar a Fulgencio, ya lo dije bien, para derrocar a Fulgencio Batista. No solo eso, importante Valle de Chalco para el mundo, no me lo menosprecie. En Chalco es donde todos le empezaron a decir a Ernesto Guevara de la Serna, Che. Le escucharon hablar y decía, Che, pasame el fusil, Che, pasame la boina, Che, aventá la granada, Che, pecho tierra. Entonces dijeron, qué chistoso, mira, todos los argentinos dicen Che. Y le empezaron a decir que Che por aquí, que Che por allá. Oye, Che, pásate unas cocas, Che, tráete los tacos de chicharrón con queso y pápalo. Y ahí nació la leyenda, o bueno, el apodo del Che Guevara en Ayotzingo, Valle de Chalco. Es en México también, en donde Fidel conoce al empresario Antonio del Conde, que me parece que anda en sus 90 y tantos y sigue vivo, gran empresario mexicano. Ese señor, Antonio, al que yo te dije que le decían Tony, había comprado un barco que abandonaron unos gringos de apellido Erickson allá por Tuxpan. Abandonaron ahí su yate, se quedaron a vivir por aquí, se quedaron a vivir en la capital, y este señor, Antonio del Conde, les compró por $20,000 un yate que hasta ese momento se llamaba Grandma, o sea, abuelita, y que Fidel bautizó como el Granma, así, o sea, Grandma y Granma. Fidel le puso el Granma. Cuando ustedes van al Museo de la Revolución, al centro del Museo de la Revolución está el Granma, está el yate en el que llegaron hasta Cuba para iniciar la revolución. Aquí conocí a ese señor y le dijo, ¿qué pedo? ¿Cuánto te debo? Y le dijo, nada, es más, yo me sumo a la revolución. Y ese día que zarparon de aquí, le prohibió a Antonio del Conde subirse al barco y le dijo, tú eres más útil en México que allá, porque quién sabe qué vaya a pasar. Y vaya que la pasaron mal, porque encalló, llegaron a otro lugar en donde no tenían que llegar, pero aquí en México consiguió el Granma gracias a un empresario, y fue así como llegaron a Cuba a iniciar la revolución. Al final México, un lugar muy importante para el Che, Tony, que después regresó, que después hubo escándalos. Recordamos el magnífico momento en donde se iban a reunir en una de estas cumbres latinoamericanas, que no sé cómo se llaman, que le tocaba a México ser la sede y que el presidente era Vicente Fox. Y entonces la llamada que se filtró, la llamada telefónica entre Vicente Fox y Fidel Castro, en donde Vicente Fox literalmente le dijo a Fidel, comes y te vas. Que se volvió famosísimo el comes y te vas. Refiriéndose a que no quería que estuviera aquí más tiempo participando, que viniera pero que no le hiciera de pedo, que nada más viniera, comiera y se regresaba para Cuba. Cosa que nunca olvidaremos, el comes y te vas. Y tampoco olvidaremos la estancia de Fidel aquí en México. Más chisme, Tony. Chisme. Vamos a hablar de sus intentos de asesinato. Supuestamente, según Cuba, o según la versión oficial del gobierno cubano, Fidel tiene un récord Guinness, no por ser el hombre que puede fumarse más cigarros al mismo tiempo, no por ser el hombre que puede sacarse los ojos del globo ocular, no por atravesar la cuerda floja más grande del mundo, sino por la mayor cantidad que tuvo para ser asesinado, de intentos de asesinato, y que ninguna de ellas fue consumada. En teoría, más de 600 intentos de asesinato. Estos son los 600 intentos de asesinato de Fidel Castro. Número 600. El caracol explosivo. A Fidel le encantaba bucear. La CIA hizo un plan para que mientras buceara hubiera ahí unas caracolas con explosivos, que cuando estuviera buceando Fidel, ¡prúmbale!, explotara la caracola y sopa de caracol con Fidel. No con fideos, con Fidel. Número 300. Marita Lorenz. La femme fatal. Tuvo una amante que se llamaba Marita Lorenz. La chica Lorenz
había sido una niña sobreviviente al holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Fue rescatada a los 7 años por el ejército norteamericano, fue llevada a los Estados Unidos, creció siendo pues leal al gobierno que la liberó. Creció, fue agente de la CIA y la CIA le dijo: "You have only one mission, and your mission is assassination, station, defidellation, castration". Tenía que enamorar a Fidel, y ya que estuviera así bien enamoradote, pues tenía que ejercer la morición. Marita Lawrence terminó enamorándose de Fidel, confesando: "Mi querido Fidel, me mandaron a matarte, pero me enamoré de ti". Fidel, con la labia que tenía, porque eso sí era pues muy chorero. Choro mata carita, mata revolución, mata sistema capitalista, mata todo, mata democracia. La convenció, la enamoró, fue su amante. Ella escribió un libro después, una mujer muy guapa. De hecho, creo que habrá una película, no lo sé, donde Jennifer Lawrence interpretará a esta mujer, que fue la amante, agente de la CIA y casi asesina, femme fatal de Fidel Castro. El pañuelo con bacterias. A ver, si no ha funcionado nada, mándele un pañuelo, póngale un pañuelo por aquí, ¿no? Que lo saque, que se limpie la nariz y que se llene de bacteria y que se muera. No se murió. Y así como estos, muchos intentos de asesinato. Si Estados Unidos acepta que intentó asesinar muchas veces, más de 600 a Fidel, es que eso, Tony, quedaría como incompetente. Vamos a hablar de los asuntos del corazón. ¿Cuántos romances ha tenido Luis Miguel? Muchísimas. Tú, que eres un Casanova. Se cuentan por decenas, pero no hay quien le gane a Fidel. Sus romances se cuentan por miles. 35,000 romances según un estudio, una investigación del New York Times, me parece. Una novia por aquí, una novia por allá, una novia por delante, una novia por detrás. Eso sí, 2 únicos matrimonios. El primero ya lo habíamos dicho, con Mirta Díaz Balart, y el segundo con Dalia Soto del Valle. De Mirta se divorció al poquito tiempo, se dio cuenta que ahí no iba a funcionar, Tony, después de la luna de miel en Manhattan. Se divorcia de ella, y la segunda mujer es pues la que lo acompañó hasta el final de sus días. Ella es Dalia Soto del Valle, a la que conoció por allá del 59, 60, 61. Esta mujer Dalia, muy guapa y además mamá pues de varón. En ese momento, Fidel macho. El Che, ya hablaremos del Che, pero homófobo, pero en ese momento, pues imagínate que Dalia te da 5 retoños. Hicieron la cursilería, Tony, que hacen los papás, muchos papás. La cursilería de ponerle a todos sus hijos la misma inicial en el nombre. Dalia y Fidel le pusieron a sus hijos. Escuchen y vean esta mamada. Alejandro. Por si un Alejandro no fuera suficiente, al segundo le puso Alex. Al tercero le puso, como tú, Antonio, Alexis. Y al quinto, Ángel. Pero bueno, esta mujer, a pesar de conocer de sus amoríos, a pesar de conocer que tiene por ahí, porque sí hay hijos e hijas no reconocidos por Fidel, permaneció con él hasta el último de sus días. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿O tal vez por la comodidad? ¿O tal vez por la comodidad? Tal vez por la comodidad de estar con un dictador, mandatario, dueño casi de todo Cuba. Imagínate, Tony, que tu esposo, no el tuyo porque tú no tienes esposo, pues esté pintado en todas las calles de Cuba, en todas las paredes, que los niños lo vean como un héroe, que sea una figura respetada en todo el mundo, que la CIA lo haya tratado de asesinar más de 600 veces y tú tengas a ese hombre en la cama, que por cierto, decían sus allegados que era, Tony, romántico, caballeroso, buen amante. Y cuando digo buen amante, sabes a lo que me refiero. Tony, tú sabes que cuando pasas mucho tiempo conviviendo con una persona, terminas enamorándote. Entonces, 1957, está la revolución a todo lo que da, están resistiendo en la Sierra Maestra, está la bala fría, la bala dura, ahí comunicándose por los radios, cómo va la operación, la balagarda, está todo a lo que da en 1957. Y en la guerrilla, Tony, no aplica el dicho popular de en tiempos de guerra, cualquier hoyo, aunque sea de caballero, es trinchera. Volteas y está el Che al lado. Dices, no. Volteas y está Camilo Cienfuegos. Dices, no. Volteas y está Raúl, tu hermano. Ahí ya, además, estarías cometiendo incesto, cabrón. Volteas y dices, órale, ¿y tú de dónde saliste? Una guerrillera, imagínatela. Así, vestido militar, boina, aguerrida, fusil en mano, Kalashnikov. Guerrera, de nombre Celia Sánchez. Fidel
tuvo un tórrido romance durante su época de guerrillero con Celia Sánchez, la única mujer guerrillera. Ahora, Casanova a todo lo que daba. ¿Qué pasa? Que cuando eres famoso, andas con famosa, Tony. Personaje guapo, reconocido, importante en el mundo. Todos hablaban de él. No había redes sociales, pero si hubieran existido, tendencia todos los días, Tony. Su foto en todos lados, meme en todos lados, conversación, Fidel por aquí, Fidel por acá, Fidel. Se enamora de él Ava Gardner, una de las actrices pues más guapas y populares del cine en los Estados Unidos. Muchachona, Tony, muchachona. Vaya que traía con queso las enchiladas. Una mujer guapa, con presencia, con talento, se enamoró de Fidel. Tuvieron su romance, es natural. En conclusión, Fidel, si es cierto lo que dicen los periódicos gringos, que a mí se me hace exagerado, la neta, 35,000 romances. Dinero sí tenía, tiempo no lo creo, estaba todo el día de aquí para allá, que a la ONU, que hablando con el Raúl, que hablando con el Che, que haciendo la revolución, que hablando con Nikita Khrushchev, que la guerra de los misiles. ¿Cómo te va a dar tiempo para tener 35,000 romances? Pero yo creo que sí fue un hombre, porque era guapo. O sea, es un tipo que tú lo ves y dices, se impone, ¿no? 35,000 se me hace mucho, pero vaya que tuvo sus amores, sus verdaderos amores y sus amores de una noche, Tony. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush y Clinton. 8 presidentes, Tony. Vio pasar 8 presidentes por Estados Unidos. Más de 600 intentos de asesinato. 35,000 romances. Una revolución. Sobrevivió a los tacos aquí de la Ciudad de México, que eso sí está cabrón. Sobrevivió a los tacos de la Ciudad de México. Visitó Nueva York. Una crisis de los misiles. Todo eso lo sobrevivió. Fidel Castro Ruz, que nació en 1926. Y que el 25 de noviembre del 2016 dio su último respiro. Ese día, su hermano Raúl Castro anunció que su hermano, Fidel Castro, había muerto. Honores, se firman pactos para seguir respetando la revolución cubana. Ahí está en el Panteón de Santa Ifigenia, se le hace un homenaje en la Plaza de la Revolución el 28 de noviembre. Y el mundo expectante, Tony, el mundo diciendo, ya se murió Fidel, Cuba va a ser libre, Cuba va a poder vivir lo que vive el mundo, en Cuba va a haber buen internet, va a haber iPhone, ese que cuesta más de 20,000 pesos, va a haber Krispy Kreme, McDonald's, Chuck and Cheese, Burger King, Burger Boy, va a estar cabrón, van a poder salir de su país porque los cubanos, Tony, no pueden salir de su país, por eso se salen en balsas y por eso existía la famosa ley pies mojados, pies secos, que decía que si tú eras cubano, llegabas en balsita con las patas mojadas, pero pisabas tierra norteamericana, inmediatamente te convertías en estadounidense. Dijo una pendejada, tierra americana no, tierra estadounidense, porque América somos todos los de este continente. Todos dijimos, güey, en Cuba las cosas van a cambiar. Raúl es más moderado, pero no, Raúl desde el principio era más cabrón, era más revolucionario. Raúl también siempre fue un convencido, no hay cambios, no hay mejoras. Se queda Díaz-Canel. Dijimos, bueno, un presidente que ya tiene Twitter verificado, ¿no? Ha de ser un presidente pues, más de avant-garde, más de avanzada. Lo mismo, el pacto revolucionario y el compromiso con Fidel sigue. ¿Para cuándo terminarán las cosas? La gran incógnita del mundo. Hay gente que ha nacido, ha muerto, pasó toda su vida, tuvo hijos, nietos y ha visto a Cuba en la misma miseria, el pueblo cubano. Ya hablando en serio, he tenido, y yo creo que varios de ustedes han tenido la oportunidad de conocer cómo se vive en Cuba. Y sí, para el turista es muy padre y vas a los resorts, todo pagado, y vas a los lugares turísticos, y vas al Cañonazo de las 9, y te subes a la guagua, y vas a la Casa de la Música, y bailas, y disfrutas, y comes, y tomas, y fumas, y dices, ¡ay, qué bonito está Cuba! Pero ¿se han metido a la casa de un cubano? ¿Han visto cómo viven? ¿Cuánto comen? ¿Cómo comen? Está cañón que no haya libertades, que en la calle la gente no pueda tener la confianza de decir lo que piensa, que no haya libertad de expresión, que la señora de la tienda tenga miedo de decir algo porque no sabe si el cliente es un espía del gobierno, que las mujeres tengan que recurrir a la prostitución para ganar algunos dólares extras. Está cañón. La verdad es que esperemos que las cosas en Cuba cambien
próximamente. ¿Será un cambio paulatino? Sí, no es de un día para otro. Esperamos que en pocos años, en 2, en 5, en 15 años, los niños cubanos que hoy juegan, que hoy van haciendo, puedan crecer en un país libre, puedan salir, puedan conocer, puedan leer. Eso es lo que necesita Cuba. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Les recuerdo, tengo redes sociales. @McLovinZDU, McLovin se escribe McLovinZDU. Cosas importantes que decir, sí. Todos los jueves, 8:40 de la mañana, estoy en Trépale por @FM hablando de historia en esta sección que llamamos La Historia Detrás de la Historia. Ahí con los chavos de Trépale que son a toda madre, Tony. Y en toda la cadena me escuchan los jueves en la mañana, pues para que se enteren de algunas cositas históricas, chismecito histórico. Pueden seguirme en mis redes sociales, McLovinZDU, McLovin se escribe McLovinZDU, en Instagram y en Twitter, y en McLovin soy Historias Virgas. Más avisos, sí, hay ZDU al aire, hay en vivos, hay No Necesito Terapia, hay Bu Podcast, hay ATM, hay todo este universo fantástico de ZDU, el medio. Yo soy McLovin, Rodrigo Villanueva, conocido como McLovin en el bajo mundo del tráfico de puros y de ron cubano. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Quírense mucho, abrácense mucho, tomen agua, mucha agua. Si es alcalina y SOE, mejor. ¿Cuánta? 2 litros. Ahí nos vemos. ¡Guaguancó! ¡Azúcar!